Las relaciones entre Italia y Ecuador cumplen 125 años y se han estrechado particularmente en los últimos dos, a raíz de la gestión del embajador Giovanni Davoli, que es nuestro invitado esta noche, porque ha mostrado especial interés en cooperación en muchos ámbitos, pero sobre todo en seguridad, en la lucha antimafia. Y como les vamos a recordar a lo largo de la próxima hora, ha sido claro, duro y contundente respecto a cómo hay que enfrentar este tema. Entonces será el principal que tratemos en los próximos 60 minutos, pero no el único. Otro tema clave, sin duda, el tema migratorio, la nueva política de Italia. Sobre eso, algo de la situación mundial actual. Estamos a punto de una conflagración mundial que puede devenir en nuclear o no. Los invito entonces en la próxima hora a hablar de Italia, cooperación y ejemplo, especialmente desde Guayaquil, donde la colonia italiana es mucho más numerosa que en Quito. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... De lo que recuerdo, nuestro invitado de esta noche, Giovanni Davoli, es el embajador más activo de Italia en los últimos tiempos, sino de todos los tiempos. En buena hora, porque la cooperación italiana que podemos lograr en múltiples campos, pero especialmente ahora, en el ámbito de seguridad y lucha antimafia ha generado enormes expectativas. Ya vino un fiscal famoso de ese país, hay un coronel con esa especialidad en Quito, en fin, ¿en qué queda? Por ahí empezaremos, pero ahí no terminaremos con este diplomático nacido en Roma el 2 de febrero de 1968, graduado en el 92 en Ciencias Políticas, luego sacó un masterado en la Sociedad Italiana para la Organización Internacional de Roma, a raíz de lo cual ingresó a la carrera diplomática, tras lo que felizmente ha venido a dar acá. Exploraremos su pensamiento y sus propuestas para aprender, para adaptar y empezar, por fin, algo que a Italia le costó décadas, pero que ahora lo ha consolidado bastante. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. La presencia del embajador en Guayaquil y en este programa, así como en otros espacios periodísticos en los últimos meses, ha sido alentadora y orientadora para nosotros, esperanzadora, por lo que comparte y recuerda, por la historia que reseña y los caminos que propone. Como parte de eso, el presidente, señor embajador, bienvenido, gracias por su tiempo. Visita nuevamente su país. Usted dijo esta mañana que estará presente en esta segunda gira. Brevemente, para empezar por allí, ¿cuáles son los temas y las expectativas? Gracias. Primeramente, buenas noches. Carlos, gracias por la invitación. Como estaba mencionando, estamos hablando de la segunda visita del presidente Noboa a Italia en un año. Él vino exactamente hace un año, él fue exactamente hace un año, mayo 2024. Entonces ya el hecho que en tanto poco tiempo se realicen dos visitas y en ambos los casos el presidente será atendido por nuestros mayores líderes, eso ya dice mucho sobre la calidad y la intensidad de la relación entre los dos países. Hay varios temas que están pendientes. Para empezar, la cooperación que tenemos en el campo, en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Otra cosa que seguramente será abordada será la cooperación para impulsar la migración circular y regular de los ecuatorianos hacia Italia. Esto segundo
Porque Italia es el tercer país con mayor cantidad de migrantes ecuatorianos en Europa o en el extranjero. Primero Estados Unidos, segundo España, tercero Italia, un dato novedoso. Hay más ecuatorianos allá que en Venezuela, por ejemplo, que en algún momento hubo una corriente grande, o que en Chile, que en otro momento hubo una corriente grande. Y el otro factor es que el presidente Noboa es descendiente de italianos. Giorgio Assin, cuando el embajador no nacía todavía, en 1964, y yo sí, era una figura de la televisión en Quito, padre de la madre del presidente Noboa. ¿Ya? Entonces, hay una serie de vínculos adicionales para fortalecer esta relación. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es TV Cable, para quienes lo tenían así antes, Canal 15, de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30 y Cable Unión Canal 9. Se conectan 40.000 hogares en esas cableras para ver nuestro programa a esta hora. Carlos. 8.000 o 10.000 más se unen en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, en Portoviejo, para todo Manaví, 89.3 FM, La Bonita del centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también 89.3 FM, y en Quito es 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Proseguimos y tenemos que esta mañana en Radio Centro el embajador de Italia Giovanni Davoli relevó la cooperación que su país puede brindar en materia de seguridad para la lucha antimafia al Ecuador. El punto es que, como entendió por primero un fiscal italiano, Giovanni Falcone, un héroe italiano que fue abatido, por cierto, por la mafia hace 30 años, Giovanni Falcone entendió muy bien que, eso hace 40 años, entendió que la mafia es un fenómeno transnacional y un Estado solo no puede pensar de derrotarla, se necesita cooperación internacional. Entonces, una vez que nosotros logramos ganarle a la mafia en Italia, nos dimos cuenta que para evitar que resurga también en nuestro país era necesario llevar nuestra experiencia, nuestra experticia a los demás países, y por eso tenemos varios magistrados italianos en varios países, especialmente en esta región, en Sudamérica, y ciertamente lo tenemos en Ecuador, que están asesorando a las instituciones públicas ecuatorianas, pero no solamente las instituciones públicas, porque esta es una batalla que no consta solamente a las instituciones públicas, sino también hay que involucrar la sociedad civil, hay que involucrar los gremios productivos, hay que involucrar la sociedad toda. Algo que lo sabemos, pero cuando nos repite alguien como él, lo entendemos o lo asimilamos mejor, o lo tomamos más en serio. Ya, esto es una lucha que no se puede ganar solo o solos, y que requiere una experticia y una experiencia. ¿Qué fue lo que hizo a Italia entender eso, señor embajador? ¿Qué fue lo traumático de la muerte del fiscal que usted mencionó allí? Seguramente este fue un momento muy importante en la historia de mi país. Yo era joven. Si usted habla con mucha gente de mi generación en Italia, fueron eventos que nos tocaron profundamente. Yo estaba en 92, me estaba graduando, como usted recuerda, en ciencias políticas. Ya tenía la idea que quería ser servidor público, pero cosas como esta me motivaron bastante. Si usted habla con mucha gente de mi generación, le van a decir lo mismo. O sea, hubo una rebeldía por parte de la sociedad civil. Empezamos a decir ya basta, ya no podemos aceptar eso. Empezamos a ver la cosa diferentemente, porque, ¿sabe? El fenómeno de la mafia en Italia es distinto que en otros países, es distinto que en Ecuador, porque es un fenómeno que en alguna parte de Italia, en el sur de Italia especialmente, es muy radicado en la cultura, en la sociedad. ¿Cómo dice la película El Padrino? ¿Así como se describe? Sí, muy parecido, porque el punto es que
la mafia crece a donde no hay el Estado, a donde el Estado no brinda servicios, no da oportunidades, no hay, no sé, educación, no hay atención por la salud. Ahí llega la mafia y empieza a dar respuestas históricamente el sur de Italia ha sido un poco olvidado desde antes de la unidad de Italia. La unidad de Italia asciende al año 1861, pero ya cuando nos unimos como país había una grande diferencia social y económica entre el sur y el norte. Entonces la mafia estaba muy radicada en mi país desde siglos probablemente. Ahora lo que pasó es que en la segunda mitad del siglo pasado empezó el narcotráfico. Entonces la mafia se volvió un fenómeno mucho más violento, mucho más bárbaro de lo que era antes. Siempre fue un fenómeno criminal, pero tenía almeno un código, una ética que empezó a abandonar completamente y con la fuerza financiera que le daba el narcotráfico empezó a enfrentar directamente al Estado. Entonces empezamos a tener asesinatos en plena calle de políticos honestos, de periodistas que denunciaban la mafia, de fiscales, de policía. Muchas figuras icónicas fallecieron y justamente en mi generación es un recuerdo vivo, es un recuerdo fuerte. A partir de este momento hubo una rebeldía por parte de la sociedad civil hasta en la misma zona donde eso pasaba en el sur de Italia. Más adelante reseñaremos ese periodo icónico de 1992. Pero cada palabra que acaba de describir y resumir el embajador de Italia debería ser repetida. De hecho, lo vamos a hacer así en distintos mensajes a lo largo de las siguientes semanas para que se asimile la experiencia de Italia, se entienda, se aprenda y se adapte. Aquí tuvimos un fenómeno traumático igual, hace año y medio. Asesinaron a Fernando Villavicencio. Y cuando el embajador no estaba aquí, en febrero del 98, asesinaron a Jaime Hurtado González frente a la Corte Suprema en Quito. Se acercó un sicario por atrás, le dio un balazo aquí, salida de la Asamblea. ¿Y cuántos otros hechos traumáticos tienen que ocurrir para que reaccionemos como allá? En que fueron más seguidos, más impresionantes, más impactantes. Y hubo un elemento aglutinador de la sociedad que se rebeló y dijo, ya basta. ¿Cuándo? No lo esperemos. Lo tiene que orquestar y decidir el gobierno. Y no tiene que ser como siempre se dice, la unidad de todos, eso es imposible. La mafia no se va a unir, el partido político que es más organizado de la mafia no se va a unir. Los demócratas nos vamos a unir, digo yo. María Clara. Las siguientes imágenes de Paul Romero de Coavisa recogen clarísimos criterios del embajador Giovanni Davoli respecto a la situación que vive nuestro Ecuador. El asesinato de Porfirio Cedeño, oficial responsable de las operaciones militares contra el terrorismo en el Cantón Durán, y otras muertes no son casuales, según el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli. ¿Quién mató al teniente coronel Porfirio Cedeño el viernes pasado? La mafia. ¿Quién mató a un bebé de 11 meses en Manabí y una niña de 3 años en El Oro el jueves pasado? Siempre la mafia. Esos actos atroces no se deben genéricamente a la falta de seguridad, más bien se deben a la mafia. El diplomático no especificó nombres, sino aportó más datos. Entre enero y febrero, según información del bloque de seguridad, han sido asesinadas 750 personas, la mayoría por enfrentamientos entre bandas delincuenciales. El presidente de la Corte de Justicia, alarmado por los crímenes, pidió a los representantes de las funciones del Estado que se mejore la capacidad de respuesta de las instituciones ante el incremento de la violencia. Debería poner la piel de gallina absolutamente a todos. También hacía referencia a la muerte de un infante. No es uno solo, son varios. Y claro, si es que caemos en la normalidad de esta escalada de violencia,
corremos el riesgo de perdernos o de extraviarnos en el camino. Por eso buscan respaldo con apoyo y asesoramiento internacional. La canciller dijo que para esta lucha debe existir corresponsabilidad de todas las naciones. No es una tarea exclusiva del Ecuador, sino un desafío compartido que requiere la colaboración de la comunidad internacional. Al evento organizado por Itajus, un programa ítalo-ecuatoriano dedicado al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia del Ecuador, asistieron 8 autoridades de Estado. Este programa internacional llegó al Ecuador desde 2023 con asesoramiento, capacitación, tecnología para el sistema de seguridad y justicia y ha invertido $10 millones. ¿La inversión de $10 millones la pone su país o es una cosa conjunta, la pone el nuestro? Es un canje de deuda. Ese es otro mecanismo maravilloso con Italia. Explíquelo. Nosotros decidimos hace años que algunos de los créditos que teníamos con el Ecuador se podían resolver de esta forma. Invertimos esta plata en desarrollo del país y armamos un mecanismo que se llama FIES, Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible, que administra este dinero. Ok. Con cargo a esa cooperación desde el 2023, ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué se pueda revelar? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha mejorado? Se ha hecho bastante. O sea, si estamos hablando específicamente de la cooperación en campo jurídico, nosotros entramos creo como en 2022 con un programa que en este caso era financiado por la Unión Europea, pero siempre encabezado por Italia, encabezado por un fiscal italiano. Y ese era un programa por el fortalecimiento del sistema penitenciario, un programa en cooperación con SNAI. Si usted ve la estadística, por ejemplo, de las muertes en la cárcel en el año 2022 y en el año 2024, el año que salimos, bajaron fuertemente. El control de las cárceles es uno de los puntos clave en la batalla contra la mafia. Yo reconozco, y me incluyo, que estamos siendo muy impacientes, que creemos que esto se puede hacer porque tenemos un ejemplo cercano, como lo hizo El Salvador en 4 años. ¿Usted cree que esto se puede hacer en 4 años? O sea, no le puedo decir si son 4 años o si son 40 años. ¿Cuánto le tomó a Italia? A nosotros no tomó probablemente más que 4 años, definitivamente más que 4 años, pero cada país es diferente. O sea, en el caso de Italia, como estaba diciendo antes, estamos hablando de un fenómeno muy erradicado en la sociedad, mientras que en Ecuador es un fenómeno más reciente. En todo caso, no se preocupen. Como decía otro héroe italiano, Paolo Borsellino, otro fiscal italiano asesinado por la mafia es un fenómeno humano. Todos los fenómenos humanos, tarde o temprano, terminan. Sigamos, María Clara. Como parte de la cooperación italiana, cuando todavía estaba en funciones como fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar, el más connotado fiscal de ese país, visitó el Ecuador para agilizar la cooperación que nos han dado a lo largo de los años en la lucha antimafia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, recibió la visita protocolar de Giovanni Tartaglia, fiscal de la Unión Europea, y Giovanni Davoli, embajador de Italia, quienes le hicieron la entrega de una invitación para reunirse con el fiscal antimafia Giovanni Melillo. En la reunión, los delegados también expresaron el apoyo del fiscal general italiano a su labor contra la corrupción y la delincuencia organizada. ¿Algo de esto se va a tratar en esta visita? ¿Giovanni Tartaglia se llama el señor que vino? Sí. El fiscal. De lo que se conoce, ¿qué se avanzó ahí? ¿Qué trascendió? ¿Qué se coordinó? El año pasado avanzaron muchas cosas. Primeramente, antes de esta reunión, hubo otra reunión en febrero en Roma. La fiscal general del Estado viajó a Italia y se reunió con nuestro fiscal nacional antimafia. Nosotros tenemos esa estructura. Nosotros no tenemos una Fiscalía General del Estado, el sistema es un poco diferente, pero sí tenemos una Fiscalía Nacional Antimafia. O sea, toda la encuesta, la investigación que a un cierto punto uno se da cuenta que están ligadas a la mafia, llegan a esta fiscalía. El fiscal nacional antimafia recibió a la fiscal general del Estado y firmaron un memorándum de entendimiento.
Otro memorando de entendimiento se firmó entre los ministerios de Interiores de los dos países en la cooperación contra el narcotráfico. Por efecto de eso, recientemente llegó a Quito también un policía. Ya había un fiscal, ahora hay un policía. Un coronel, italiano. dice usted que tiene en la embajada, Un ¿verdad? coronel de la Policía Nacional italiana que está en la embajada. O sea, todo eso ¿para qué sirve? Cada vez que ustedes leen en las noticias que hubo una gran incautación de droga en Europa o que se desmanteló una red de narcotraficantes, recuerdo por ejemplo, creo en febrero, la operación Gran Fénix 13, que fue una grande operación. Estas operaciones son posibles gracias a este tipo de cooperación, gracias a las unidades investigativas conjuntas que tenemos entre Italia y Ecuador, a veces con Colombia, a veces con España, gracias al intercambio de informaciones continuo que tenemos. Sin eso no se podría hacer nada, porque la mafia, lo estaba diciendo antes en el video que mandó, la mafia es transnacional, entonces nosotros tenemos que aliarnos. Qué bueno saberlo primero. Debería trascender más, no se puede contar a cada rato, esto es producto de esto, porque al principio a mí me da impresión de que todo es bla, 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 poesía, cooperación, firma, discursos bonitos y de la semana todo queda en nada. Ya hemos visto que no es así. Y es bueno saberlo, no para que lo comunique la Embajada de Italia, debería decirlo con más frecuencia la Fiscalía o la Policía. Todo lo que hemos avanzado es producto de estos acuerdos de cooperación, etc. Y segundo, esto es un proceso. Esto es un proceso. Nos va a costar entenderlo porque significa que durante muchos años más, sin normalizar la situación, como dijo el presidente de la Corte Nacional, vamos a seguir inmersos en esto, sin resignarnos, pero también sin desesperarnos. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, otro de los aspectos que ha generado gran atención mundial sobre Italia y es sobre su política migratoria. Italia es y será inspiración para la cultura occidental sin desconocer sus periodos de oscuridad o desviación. Sobre todo ahora es ejemplo de una democracia que sabe conjugar la recuperación de valores tradicionales con el respeto a las expresiones de modernidad. Te recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que la reproducen, es Claro TV, Extreme TV Cable y CNT, y en Zapping es canal 41. Si por mí fuera, no pasaba el programa Canal 41 a raíz de la estafa de ayer a los ecuatorianos por el fútbol. Pero es el canal OnePlus el que está registrado en Canal 41. A este momento no sé si han rectificado el robo que le hicieron a los suscriptores iniciales, que podían ver el fútbol gratis, si estaban en esos proveedores de cable y después resulta que les quieren cobrar. A los nuevos que quieren el servicio, cóbrenles. Hasta allí. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce este programa en su portal de noticias y página principal a manera de resumen. Tan pronto concluye. María Clara. Retomamos el tema Italia Cooperación Ejemplo con la siguiente nota de la Deutsche Welle que recoge el giro que dio la política migratoria en Italia. El gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto ley que cambia los requisitos para obtener la ciudadanía italiana, lo que trajo desconcierto entre los descendientes de italianos del mundo entero, principalmente en Argentina, país con el que Italia tiene una histórica relación migratoria. De ahora en más, solo podrán optar por la nacionalidad italiana quienes tengan padres o abuelos italianos. Las nuevas reglas no afectarán a quienes ya tienen la ciudadanía italiana. Quienes hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 seguirán bajo la legislación anterior. Pero aún no está claro qué pasará con aquellos que quedaron fuera de ese plazo. Señor embajador, esta es tan solo una de las políticas recientes que ha aplicado su país para desalentar la migración y para volver más selectiva la migración. ¿Por qué y con quiénes? Me gustaría rectificarle algo, claro. Porque eso, la verdad, eso no tiene nada que ver con la migración. Eso tiene que ver con la ciudadanía que se otorgaba a los descendientes de italianos y la grande mayoría de esos descendientes de italianos no van y no iban a migrar a Italia, a veces ni van de vacaciones a Italia. Entonces la verdad es que esta ley
lo único se ocupa solamente de poner un poco de orden en esta concesión, otorgamiento muy amplio, muy largo que nosotros estábamos dando a la ciudadanía italiana. Aumentó los requisitos. ¿Perdón? Aumentó los requisitos, los complicó. No, lo volvió complicó, más difícil. Padre y madre italianos y abuelos italianos. Sí, exacto, lo disminuyó. O sea, antes tú podías encontrarme un tatarabuelo que en el año 1840 había emigrado a Ecuador, y si me demostraba toda la línea de descendencia, yo te daba te otorgaba. ¿Hasta tan lejos iba? Sí, no había límite. Okay. No había, el único límite es que tu tatarabuelo tenía que haberse muerto después del año 1861, porque el año 1861 es el año en el cual nació el país Italia. Entonces, si se había muerto antes, no podía ser italiano. Aclaración hecha. Cierto es que especialmente el régimen de Giorgia Meloni ha cambiado radicalmente su política, sobre todo hacia migrantes ilegales, con todos esos barcos que llegan del África, que pretenden que porque descienden en una playa o en costa italiana tienen que ser albergados y protegidos. ¿Por qué ese cambio? Sí, pero hay que distinguir entre la migración irregular y la migración regular, porque nosotros queremos justamente controlar la migración que llega. Nosotros estamos conscientes que hasta necesitamos un cierto tipo de migración ordenada, irregular. ¿Por mano de obra? Sí, por mano de obra, porque en Italia, como en el resto de Europa, la natalidad bajó muchísimo, hay mucho menos jóvenes de lo que había antes, entonces necesitamos mano de obra, nuestra industria necesita mano de obra, pero nosotros queremos migración regular, migración ordenada. Es exactamente lo que pasa con Ecuador y exactamente lo que queremos impulsar hasta más. ¿Qué tantos musulmanes se han metido en Italia? Bueno, hay un porcentaje seguramente. No es como en Alemania, no es como en Francia. No es tan alto. ¿Y qué han hecho con estos migrantes ilegales, o esta migración irregular de África? Bueno, ese es un tema muy complejo. Ahí seguramente este gobierno, el gobierno de Giorgia Meloni, seguramente está haciendo todo lo posible para frenar este fenómeno. Y claramente una de las cosas que tenemos que hacer es ir a las raíces. Entonces impulsamos un grande plan que se llama Piano Mattei para darle oportunidades, para hacer cooperación en África y para darle oportunidades a esta... Para que no tengan que salir allá de esos países. Se están atacando las causas. Exactamente. No el efecto. Exactamente, esa es la idea. Hablando de Roma y Roma que asoma, decimos en el Ecuador, y el embajador va a saber a qué me refiero. María Clara. Efectivamente, la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, a través de múltiples intervenciones y desde luego también de sus redes sociales, ha sido terminante respecto al nuevo enfoque de la política migratoria en Italia. E così voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso. Agli italiani invece voglio dire non abbiamo cambiato idea. Ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza, determinazione, ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi in ogni ambito, compreso quello del ripristino della legalità e del... Me impresiona esta señora, su determinación, su claridad, su fuerza, su audacia. Ojalá antes de que usted se vaya algún rato podamos tramitar una entrevista con ella en el próximo viaje tercero del presidente Noboa. No lo invité para eso. Digresión aparte. Ellos van a repatriar a los que migren ilegalmente. Correcto. ¿Qué pasó con los que lograron entrar por miles y todavía están allí? Ese es el tema, claramente. El punto es que si entran irregularmente, es muy difícil que se van a quedar en Italia. ¿No los van ustedes a regularizar? No, eso es muy raro a menos que demuestren que haya situación de persecución, situación para pedir estatus de refugiado, claramente. Es decir, que poco a poco van a tener que salir. Sí. No con la drasticidad que los está sacando Trump de Estados Unidos, pero van a tener que salir. Claro. Ok, María Clara. Y sobre la visita última del presidente a Italia, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, hizo hace pocas semanas esta evaluación. En Italia tuvimos también reunión con las autoridades en materia de seguridad
reforzando los planes de cooperación para el combate al crimen organizado transnacional en el Ecuador. ¿Es ese tipo de cooperación de esa policía la que vamos a requerir? ¿Y participa en esto Giorgia Meloni o no? Por supuesto, con quien nos reunimos, una de las reuniones fue su delegado diplomático, asesor diplomático de la primera ministra Meloni, quien está muy ávido en seguir fortaleciendo las capacidades y la cooperación en materia de seguridad con el Ecuador. También nos reunimos con el SAR Antidrogas, que es la persona que ha liderado la cooperación con nuestras fuerzas de seguridad para el combate al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. Le tienen a Ecuador como ejemplo porque ven la voluntad y la decisión y la valentía del señor presidente para combatir el crimen organizado transnacional. Quieren del Ecuador un caso de éxito en Latinoamérica y para ello vuelven a repetir que reforzarán las capacidades de cooperación para el fortalecimiento de nuestras instituciones y a su vez sus capacidades para el combate al crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Okay. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la presencia del embajador de Italia en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Italia es y será inspiración para la cultura occidental, sin desconocer sus periodos de oscuridad o desviación. Sobre todo ahora, es ejemplo de una democracia que sabe conjugar la recuperación de valores tradicionales con el respeto a las expresiones de modernidad. Estamos de regreso y les recordamos que en Estados Unidos, Macro Digital Televisión, usted lo puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15 mil hogares a través de esas plataformas para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y les recordamos que tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos que distintos actores e instituciones han demostrado avidez por aprovechar la experiencia italiana en su lucha contra las mafias. Uno de ellos es la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, como se aprecia en el reportaje de Edison Saavedra de STV. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional analiza cómo fortalecer la seguridad ciudadana en el país y para ello invitó al embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, para primero compartir las acciones que lleva adelante el país europeo y también la cooperación bilateral, pues ambos países están convencidos de que el crimen organizado es un tema transnacional que afecta a todos. Estamos listos y dispuestos, bajo pedido de las autoridades ecuatorianas, de hacer más. Tenemos mucho que ofrecer en términos de experiencia, de experticia en el enfrentamiento contra el crimen organizado. Con 6 votos a favor, la sesión se declaró reservada. Sin embargo, en la reunión se trataron temas de narcotráfico y rutas para el tráfico de sustancias ilícitas. Se espera que la mesa legislativa reciba a otras autoridades con el fin de proponer reformas para hacerle frente al crimen transnacional. Esa declaración suya generó mucha expectativa. Hacer más. ¿A qué se refería adicionalmente a lo que ya ha mencionado? Me refiero a la posibilidad de aumentar, por cierto, el asesoramiento que estamos teniendo, la posibilidad también de brindarle a Ecuador, a las Fuerzas Armadas, a la policía, equipamiento, entonces todo lo que se necesita para seguir esta guerra. Mencionó la palabra mágica, equipamiento. Sí. ¿Es posible por parte de Italia? Sí. ¿Se refiere a donaciones o a compras con una facilidad especial? Las dos cosas. Ajá. ¿Y qué nos podrían donar? O sea, el punto depende de lo que se necesita. Entonces será, y son las autoridades ecuatorianas que nos están diciendo lo que necesita. Entonces hay cosas que podemos donar y hay cosas que podemos ofrecer con financiamiento blando, por ejemplo. ¿Qué produce en cuanto a armamento Italia? Todo. Nosotros tenemos una compañía italiana que se llama Leonardo, que es una compañía pública, en el sentido que el Estado es el socio mayoritario.
y produce avionetas, helicópteros, radares, satelitares. La famosa Pietro Beretta es italiana. Beretta è otra cosa, esta è una compañía completamente privada. Pero italiana. È italiana, sí, Okay. sí. Beretta, bueno, Beretta ya hace negocio con instituciones ecuatorianas. ¿Y en inteligencia? Inteligencia, la cooperación... ¿Hay radares italianos, por ejemplo? Sí, sí, claro, es siempre Leonardo. Famoso. Sí. ¿Y aparatos de intercepción? Sí, sí. Ok. No quiero ser ofensivo, especialmente con los Estados Unidos, pero cuando han habido donaciones, yo he dicho que son significativas pero insignificantes. Al GIRA en Guayaquil le donaron 2 trajes antiexplosivos. Si cada traje vale $1,5 millones, ¿cierto? Y se agradece. Y en algún momento nos vendieron un avión viejo en $12 millones. Cierto también, no teníamos un Hércules 130. Pero si las donaciones van a ser así, son muy poco útiles. ¿Tiene idea usted del volumen de fondos que podrían tener, de cuestiones que podrían donar en Italia si el Ecuador le dice, mire, tengo esta lista y usted nos dice, este es un tope? Lo que sea que quieran, pero hasta $50 millones. ¿Tienen un límite así? No hay un límite, es una conversación que estamos teniendo y probablemente será parte de la visita también del señor presidente en Italia. ¿Por qué le interesa tanto Italia a Ecuador? Porque está en nuestro mismo interés. O sea, la grandísima mayoría de la droga que sale de los puertos ecuatorianos llegan a Europa. Y en Europa hay una red mafiosa que maneja todo eso, y en la cual la mafia italiana está en el tope de la pirámide. Entonces, nosotros primero queremos frenar el tráfico de muerte hacia nuestros países y segundo, no queremos que nuestra mafia vuelvan a fortalecerse. ¿Sigue existiendo mafia italiana? Sí, claro, lamentablemente sí. O sea, nosotros cuando yo digo, siempre lo digo, nosotros derrotamos la mafia en el sentido que la mafia ya no es la amenaza existencial que era hace 30 años como es hoy en Ecuador. Le dimos golpe durísimo y tuvieron que bajar la cabeza, pero aún existen. Entonces nosotros siempre estamos pendientes, por eso por ejemplo aún tenemos una Fiscalía Nacional Antimafia que sigue investigando y nos preocupa bastante el flujo no tanto de drogas sino de dinero que enriquece nuestra mafia o sea, gracias al tráfico desde Sudamérica y desde Ecuador. Qué importante precisión y aclaración, porque hay quienes entienden que el hecho de que Italia haya derrotado a la mafia significa que ya no existe. No, él ha explicado en qué términos se debe entender eso. Y qué importante lección para que nosotros no nos hagamos la misma ilusión. El otro decía en el programa de radio, cuando hablan de la solución para la delincuencia, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué país? No existe. La sanción sí, la disminución sí, el repliegue sí, el disminuirla al mínimo sí. Y luego citamos algunos ejemplos excepcionales, desde Singapur hasta El Salvador. María Clara. En el siguiente bloque, más elementos de análisis sobre el ejemplo de cooperación de Italia. Italia es y será inspiración para la cultura occidental, sin desconocer sus periodos de obscuridad o desviación. Sobre todo ahora, es ejemplo de una democracia que sabe conjugar la recuperación de valores tradicionales con el respeto a las expresiones de modernidad. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos desde el canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Les decía al embajador mientras conversábamos en la pausa comercial que me intrigan algunas posiciones y definiciones de particularmente el régimen actual italiano, pero sobre todo de Giorgia Meloni. ¿Cómo explicar su afinidad o simpatía, cercanía con los regímenes de América Latina como los de Milei, el de Noboa, el de Paraguay y el de El Salvador, para citar 4? ¿Cómo explicarlo? Sí. Seguramente en la política hay una derecha y una izquierda, y nosotros en este momento tenemos un centro-derecha, un gobierno de centro-derecha. Entonces es normal que haya más cercanía con los gobiernos que se identifican
en este ámbito del centro derecha. Pero al mismo tiempo Italia es un país que tiene una larga tradición diplomática, es un país en el cual la diplomacia no se improvisa, es un país que tiene una diplomacia de carrera, entonces nosotros francamente mantenemos buenas relaciones con todos, nosotros colaboramos con todos, nosotros somos un país como el Ecuador, un país exportador, un país que necesita tener buenas relaciones con el resto del mundo para poder exportar sus bienes. ¿Definiría el régimen actual como un régimen conservador? El gobierno italiano en este momento. Sí, depende de lo que se entiende por conservador. ¿Giorgia Meloni es tradicionalista? En muchas cosas es un gobierno muy progresista. ¿En qué, por ejemplo? Seguramente en la visión de cambiar muchas cosas que hay en Italia. ¿Y el volver a los valores tradicionales de la familia? Yo creo que esos valores nunca se perdieron en Italia. Pero chocan con las corrientes modernas allá, de identidades de todo tipo, de género, de nuevas masculinidades y ese tipo de cosas. Sí, pero, o sea, muchas de esas cosas que usted está mencionando al final no le constan a la política, no le constan a la política pública. ¿A qué se debe el éxito de Giorgia Meloni? Tiene más de 2 años ya, ¿verdad? Tiene, sí, 2 años y medio, creo, ¿no? Sí. Y un par de tormentas las ha sorteado muy bien. ¿Cómo explicar su éxito? Yo creo que al final el voto por Giorgia Meloni es el mismo voto que probablemente había en el pasado por la democracia cristiana en Italia, son un voto moderado. La mayoría de los italianos exprimen esta tendencia y ahora la que la representa es Giorgia Meloni. ¿Y por qué en Italia es más importante el primer ministro que el presidente? Hay mucha gente que no sabe que tiene un presidente. No es más importante. No es más importante. El presidente es el jefe de Estado, entonces el presidente es protocolarmente es el más importante. Pero quien decide y gobierna es la primera ministra en este caso. Es una distinción entre presidencia de la República y ejecutivo. ¿No es una figura decorativa el presidente en Italia? No, para ¿O en nada. una democracia parlamentaria como esta? Para nada, porque digamos que la democracia funciona tan bien justamente porque hay un presidente imparcial. El contraste de lo que fue Berlusconi tantas veces con tantos años, ¿no es justamente lo que favorece en parte a esa imagen tan destacada ahora de Giorgia Meloni? Seguramente Giorgia Meloni está ahora recibiendo los votos que antes eran de Berlusconi. ¿Los italianos son nostálgicos del imperio italiano? ¿Cuál imperio? El que armaron los romanos desde Europa hasta Asia un rato. Eso fue hace 2000 años. ¿No tienen nostalgia de eso? No, nostalgia no, ninguna nostalgia, ninguna intención de ir a formar otro imperio. ¿No sueñan con volver a ser una superpotencia? No, para nada. Nosotros somos una superpotencia, pero nosotros somos una superpotencia de paz y de cultura. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Usted no lo conoció, señor embajador. Aquí hubo un gran promotor de la cultura que se llamaba Benjamín Carrión, el que fundó la Casa de la Cultura, que se llama como él, que después de que perdimos la guerra con el Perú en el 41 nos propuso eso. Qué hermoso oírlo en otras palabras. ¿Saben qué? Somos un país territorialmente chico. Seamos culturalmente grandes, seamos una potencia cultural. Ya ven que Italia se lo propuso y lo consiguió. Y de eso hablaremos en otro programa. María Clara. Cuando volvamos en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central y, por supuesto, el comentario de Carlos Vera. Italia es y será inspiración para la cultura occidental, sin desconocer sus periodos de obscuridad o desviación. Sobre todo ahora es ejemplo de una democracia que sabe conjugar la recuperación de valores tradicionales con el respeto a las expresiones de modernidad. Parte final de esta entrevista con el embajador de Italia, que concluye con el rito que ha establecido aquí María Clara Triviño Martínez. Y ustedes recuerdan muy bien, y ella le explicará a nuestro invitado. María Clara. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el embajador Giovanni Davoli, y les recordamos a él que tienen que ser respondidas exclusivamente en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Cree que algún día podría rebrotar la gran mafia en Italia, sí o no? No. La segunda. De establecerse la pena de muerte en Italia, ¿la lucha contra la mafia hubiera sido más rápida o más eficaz, sí o no? No.
La tercera, su país sería partidario de que Ucrania ceda parte del territorio ocupado en la península de Crimea a cambio de retiro y paz con las tropas rusas, ¿sí o no? No. La cuarta, ha sido la visión denominada garantista, progresista y ultradefensa de los derechos humanos la principal responsable de la migración destructiva de Europa, ¿sí o no? No. La quinta y última, ¿tiene prevista a nuestro país alguna visita a la ministra Giorgia Meloni, sí o no? No, por ahora. Muchísimas gracias, Carlos. Me gustó el no por ahora. Señor embajador, muchas gracias. Las preguntas de María Clara me hacen acuerdo que dejé fuera dos temas que espero tratar en la próxima entrevista y ojalá para cuando la tengamos con el embajador ya no sean noticiosos. Me olvidé. La posición de Italia en el conflicto de Israel con Irán, así como en el que menciona en su pregunta de Ucrania con Rusia. María Clara. El día de mañana trataremos el caos de Quito y esta es la mejor y verdadera descripción de la situación de la capital de la República a pesar de que se desvíe la atención de temas importantes secundarios como el del Olímpico Atahualpa. Los invitados que estarán aquí será uno desde dentro del cuerpo edílico, el concejal Michael Laulestia, y alguien desde fuera, la doctora Verónica Costales. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.